bienvenidos a esta presentación de la participación de SCART en Match, del libro Match y la participación de SCART. Tenemos acá unas pequeñas preguntas que no sé si voy a seguir todo el guión, pero lo importante es ¿qué es Match? Que nos cuentes un poquito vos qué es Match, qué es esto que estamos presentando. Match es un cómic, es una antología que se hizo con la participación de muchos, no solamente dibujantes, sino guionistas de todo el país. Es destacable eso, es destacable que es como se suele decir, un libro muy federal de muchas provincias. Todo esto en realidad surge de lo que fue un taller virtual que hice con Salvador Sanz, un taller de historieta, en donde todos los que estuvimos ahí se generó un lindo grupo en ese contexto. Es un poco también un legado, digamos, o lo que nos dejó también, seguimos hablando de lo que es la pandemia, todo esto vino en el contexto de la pandemia, y bueno, se hizo ese taller, tuvimos una muy buena conexión con todos los chicos, y en esto es muy destacable la participación de Leila Kovacs, que es la editora y compiladora de este libro. Es prácticamente el alma madre, como yo le digo, es la capitana de nuestro grupo. Ella fue la que hizo toda esta idea, generó todo este concepto de lo que es el concepto de las aplicaciones de citas, y nos fue citando cada uno, tanto los guionistas como los dibujantes. Los chicos que estuvimos en ese curso también fuimos los primeros convocados, y ahí comenzamos a hilar esto bajo el concepto de aplicaciones de cita. Se da múltiples historias, justamente el subtítulo es 20 historias de citas, y nada, ahí fue como se planteó este concepto y cada uno fue desarrollando esas historias. Es un libro que es muy diverso a la hora de plantear las historias y los géneros. Tienen tanto comedia, ciencia ficción, también cyberpunk, mucho terror también. Tiene tanto en lo que es el estilo, cada artista hay una muy buena variedad de estilos y también una muy buena calidad. No es porque no hayan participado ni porque sean conocidos, la verdad es que las historias son muy interesantes. Es muy rico ver cómo en tan pocas páginas se pudieron desarrollar historias muy variadas y muy interesantes, lo que se logra generar en un ambiente creativo y con todo lo que es esta premisa. Y vuelvo a recalcar, todo esto fue gracias al tanto el esfuerzo conjunto entre todos, pero principalmente el esfuerzo que hizo Leila Kovacs en lo que fue compilar la edición y la búsqueda de recursos para poder hacer esto posible que lo tenemos acá, que como ya sabemos todo, el contexto que estamos viviendo es muy difícil. Hacer una publicación en físico, un libro en físico es muy complicado, y la verdad estamos contentos de que haya salido a la luz esto. ¿Cómo fue la experiencia de este taller? Voy a salir un poquito de Match, pero ya que mencionaste este taller, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué sentís que cambió en vos? Si es que hubo algún cambio. Del taller que hicimos con Salvador, bueno, la verdad es que para mí Salvador siempre fue una gran eminencia a lo que es el cómic nacional, es un gran referente, y lo que más se destaca de su taller es el acompañamiento que da. No hay un concepto de profesor restringiéndote tus ideas, sino que es alguien que logra explorar, adaptarse y darte buenos consejos sin impedir tu desarrollo como dibujante, tanto en lo que es tu estilo. Él respeta siempre tu estilo y te va aconsejando lo que es la parte de la historia. Hasta hay un pequeño detalle que a mí me parece muy clave en lo que es su método de enseñanza, que en eso yo creo que se resume lo que es él como un mentor. Cabe aclarar que es mi primer maestro en todo este tiempo, porque yo siempre fui un dibujante amateur, nunca tomé ni un taller ni un curso de dibujo.
Y bueno, a lo que iba en este pequeño detalle es que él todas las correcciones que hace, siempre lo hace con un trazo de línea verde. Y eso, si vamos al concepto de la pedagogía, simplemente uno al ver una corrección con un color que estamos acostumbrados, que es el rojo, uno ya siente cierta restricción de lo que tenemos en el preconcepto de la escuela. El rojo es algo como está mal. En cambio, él siempre te habla de esta es mi sugerencia a lo que vos estás planteando, y las correcciones son en verde, y eso es muy rescatable desde ese lado. Siempre te deja explorar y te va sugiriendo tu camino. Es más que alguien que te implanta reglas, es alguien que te acompaña en tu proceso. Eso destaco mucho. Y después, obviamente, como dije al comienzo, se dio mucho esta comunidad de chicos que estuvimos haciendo el curso, en donde tenías mucha energía de crear, mucho impulso por querer hacer esto. Siempre estábamos planteándonos a través de los grupos de WhatsApp o en videollamadas, estábamos viendo cómo se hace alguna técnica, si alguno estaba trabado en alguna página o en algún ejercicio, el resto le daba sugerencias también, y eso es como que fue el alimento a lo que surgió en todo esto, y se dio también, creo que decantó todo eso en este proyecto que estuvimos haciendo. Y ahí tomaste contacto con Renata y surgió esta idea, o fue cuando empezó la idea de crear Match que los empezaron a matchear a ustedes también? Claro, fue un poquito un macheo con Leila ahí en el medio. Cuando yo acepto participar, justamente yo quise participar solamente como dibujante, y me presentaron los guiones ya estaban preparados, yo fui leyendo las distintas historias y me parecía algo muy interesante lo que planteaba Renata, que es la guionista de esta historia. Y bueno, también la ambientación hay un mix con actualidad, pero también tiene una parte de la edad media, y es como un ambiente donde me gusta. Yo siempre le digo, elegí tu historia también porque me gusta dibujar armaduras, y también el contexto medieval siempre me llamó la atención, y por eso fue en donde me enganché con su idea, y ahí empezamos a plantear esto. ¿Y cómo fue este cambio? Porque las obras anteriores que tenés vos, has sido vos el guionista, el escritor, has sido todo vos. Ahora pasaste al papel solamente el dibujante. ¿Pudiste aportar? ¿Hubo referencias? ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue este cambio para vos? La verdad que fue un descubrimiento muy grato. Trabajar con ella la destaco mucho. Desde el primer momento me sentí muy bien. Es muy difícil, y a la vez me siento afortunado de haber empezado a trabajar con ella, porque también siempre cuando trajo este aporte, en realidad yo podía tomar la vía de decir simplemente, bueno, dibujo cómo está tu guión y nada más, pero yo sentía que necesitaba ver una unión del dúo, tenía que haber un equipo ahí. Entonces, la primera propuesta es la que le hago a ella, es de, bueno, yo voy a hacer la parte de dibujo, pero también podés aportar vos, te voy acompañando en los bocetos. Le dije a ella, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cómo vos te imaginás? Dame tus referencias. Eso fue un poco lo que creó una buena sintonía entre ellos dos. Y muchas veces, por lo menos desde mi punto de vista del dibujante, también estaba pasando por un momento en donde en esa etapa estuve haciendo muchos trabajos de comisión, que es trabajar bajo pedido y hacer dibujos de otros. Y con este proyecto también tenía ganas de hacer algo muy personal de la parte visual de los dibujos, y eso también me ayudó a mí a solamente centrarme principalmente en lo que es los dibujos. Y cuando a ella le presenté le di esta propuesta, ella aceptó y sintió también, le gustó esto de poder tener un intercambio. Constantemente ella estuvo presente en todo el proceso, cuando se hizo el boceto, cuando se hicieron las páginas.
el diseño de personaje también, ella dio sus preferencias y ella siempre tenía la última aprobación antes de que se largue todo, más allá de lo que yo proponía. Y después también en la parte visual, la narrativa, cómo iban a ser cada una de las viñetas, cómo iban a estar compaginados, también era un intercambio constante con eso. Y por ahí también, lo que es el dibujante, y más el dibujante de historieta, uno por ahí siempre está acostumbrado a un trabajo muy solitario, de estar simplemente en el tablero, y la verdad es que por este lado también fue muy lindo encontrar a alguien y sentirse acompañado, que incluso ella en todo momento siempre estuvo, cuando estuve haciendo un dibujo, un boceto, no sé, a las 2 o 3 de la mañana le mandaba un mensajito y ella siempre estaba respondiendo si le gustaba, si no, si había algo para ajustar, y esa idea de también sentirse acompañado también da energías extra a la hora de hacer una historieta que se necesita bastante constancia, y a veces ahí es en donde uno por ahí suele flaquear un poco cuando tiene que hacer este tipo de proyectos, que lleva su tiempo para ver cómo finalice y concretar todo esto. Recién mencionaste un mensajito a las 2 o 3 de la mañana. Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a esto? Porque es muy importante. La verdad, no tengo ni idea. Creo que fueron cerca de 3 meses, 4, justamente. Incluso en mis otros proyectos siempre fue la parte de diseño de personaje, lo que son los fondos y pequeños detalles que por ahí uno comúnmente lo hace muy verborrágicamente. Pero en este caso quería hacer, entre comillas, si podemos decir, lo más profesional posible, pasar todas las etapas, diseñar el personaje, diseñar las páginas, el coloreado, que el coloreado tenga su significado. O sea, fue un proceso bastante extenso, entre 3 y 4 meses habrán sido que estuve con esto, y que estuvimos en conjunto, y nada, fue muy gratificante, más allá de que había un fin en particular, el proceso fue muy ameno, y también sentirse acompañado por Renata fue muy lindo, porque hubo mucho intercambio ahí. Y de esto que destacás que fue todo muy lindo, ¿hay algo en particular que fue lo que más disfrutaste de todo este proceso? Justamente el intercambio que había entre ellos, entre nosotros, entre ella y yo, tanto los momentos en donde salían todos bien y una página se planteaba de una forma y se plasmaban en los primeros bocetos, ya estaban, y después también incluso la parte más tensa en donde no habían acuerdos entre los dos y se daban esas charlas ásperas que habían que darse para saber con cuál se quedaban en particular. En realidad acá no está, pero hay una de las últimas páginas que es la más importante, que estuvo en conflicto, y hubieron charlas de días para saber cómo se iba a plantear eso y quién ganaba esa pulseada, porque ahí estaba un poquito la pulseada de como dibujante, mira, mi propuesta es así, y ella como guionista, no, pero la historia yo quiero que vaya por este lado y se tiene que representar de esta otra forma. Y eso fue muy grato también, porque dejó para mí como experiencia de estar en un equipo, de poder tener esas historias conflictivas, esas charlas conflictivas a nivel creativo, pero así todo llegar a un buen puerto, fue muy gratificante al final, y bueno, tengo que admitirlo, ella ganó la pulseada y con justa razón. Ganó la pulseada con justa razón. Cuando terminé esa página me pareció genial lo que quería transmitir. Es una escena muy fuerte, muy llamativa, y como ella lo quiso plantear, me dio a mí el puntapié para que salga una muy linda propuesta. Hay otras 2 obras tuyas en Sí. la presentación acá, ¿sí? Sí. Que son Fantasy Inc., Sí. que el título me parece súper apropiado con el contenido, y Seishin, no sé si lo dije bien. Sí. ¿Qué nos podés contar de estas 2 obras tuyas? Bueno, esta en particular, Fantasy, es... en realidad vamos a empezar por el comienzo, que es Seishin. Este es como el primer fanzine que saqué,
y es la primera historia que logré hacer de principio a fin y que tenga, que se termine un proyecto. Y después de muchas otras que quedaron ahí en la experimentación, en propuestas que no se cerraron, fue como la primera que se hizo. Lo sigo mirando y le sigo teniendo cariño. Yo siempre digo, siempre respeto lo que son mis trabajos anteriores, porque siempre fueron lo máximo que pude dar en ese momento. Tal vez a nivel dibujo, a nivel detalles que podía llegar a tener o una terminación pulida, no es la masa acabada, pero en sí rescato mucho lo que es la energía, lo que tienen las ganas de contar algo. Eso es lo que me gusta de la historia. Y bueno, un poquito el cariño porque es de samurái, a mí me gustan las cosas orientales, y bueno, fue como el primer acercamiento. También está un poquito influenciado por lo que es Vagabond de Takehiko Inoue, que es también el creador de Slam Dunk. Creo que ese fue para mí un gran referente al momento de conocer. Cuando yo conocí Vagabond, me sorprendió muchísimo lo que es su estilo de dibujo, la idea artística que él tiene de los personajes, todo. Simplemente me llamó mucho la atención y yo dije, fue como una idea así de locura, el ideal de decir, yo quiero dibujar como él, es tan hermoso como dibuja que quiero hacer algo parecido. Y tiene un poquito de eso, es como que ahí también está encerrado lo que tengo yo de por ahí tener muchas, ¿cómo es que se llama? Mucho detalle, mucha cosa pulida, que por ahí muchas veces me retan porque no puedo avanzar rápido con los proyectos, pero al momento de terminarlo, a mí, y en el momento de hacerlo también me gusta. Y esta historia tiene mucho de eso. Es como que está volcado todo el concepto que yo siempre quise hacer. La historia en sí es bastante sencilla, siempre se encapsula en algún momento de una historia, pero tiene mucho de lo que es artístico, mucho el trazo, la línea, el negro, el pulir, los contrastes. Eso es lo que tiene mucha energía en ese sentido. Y la valoro porque a nivel plástico está hecho todo en tradicional, salvo algunos pequeños detalles, el resto es todo dibujo tradicional y tiene un muy buen acabado, la verdad. Tiene un desenlace muy acorde al tempo Citas también. Sí, tiene un poquito de eso también. Sí. La verdad que impactante. Bueno. He disfrutado mucho de las dos, pero también de esta. Esta ha sido todo un viaje, un descubrimiento. Fantasía. Contanos cómo ha sido esa experiencia, no solamente porque vos lo contás acá, que ha sido empezar con el Inktober, pero abordarlo desde otra forma. Claro, sí. Ya tengo un fan. Claro, el fan de Claudio. Sí, bueno, Fantasy en realidad empieza una premisa que es el Inktober. Si no lo conocen, fue un impulso, una propuesta que hizo un dibujante que era para tener constancia, se hace durante el mes de octubre se hace un dibujo por día. Entonces vos al terminar el mes tenés un proyectito de 31 dibujos. Yo ya venía haciendo varias veces entre años que me sumé al movimiento, otros años en lo que no terminaba, pero en este en particular cuando lo hice le quise dar una vuelta de tuerca, quería hacer algo más allá de dibujos sueltos, quería que tenga relatos. Entonces empecé a hacer dibujos pensando en un relato, en contar una historia o contar un ambiente en algún lugar justamente fantasioso. Prácticamente no tiene nombre el lugar. Hay pequeños datos que se dan de esas tierras en donde pasa la historia, pero siempre trataba que en cada dibujo tenga un hilo conductor y una historia. Me dejé llevar por la idea y bueno, se introdujo un personaje que
empezó a hacer el viaje o la aventura de este personaje y sin querer en una de las historias, lo muestro porque está en la tapa, sin querer en una de las historias apareció esta especie de león cuervo, de lobo cuervo, que se introdujo en la historia y ahí sin querer empezó a hacer un poquito la historia de ellos dos, qué pasaba en ese viaje, y nació un poquito lo que tengo yo y también varios de los que están acá tienen ese amor mascotero, ese amor por las mascotas y se fue derivando en lo que es una historia de esa relación entre estos personajes de este animal que aparece y el viajero, su aventura. La verdad es que lo recontra destaco a mí personalmente, a nivel historia me parece muy acabada, es de las historias que sin querer terminó trayendo un mensaje muy lindo al final, muy personal, porque empezó como algo muy vago, algo simplemente de un viaje y terminó como derivando en esta historia personal entre un personaje y su compañero perruno, le vamos a decir en este caso, y termina siendo llega a tener un nivel de sensibilidad bastante linda, a mí me gusta mucho y muy profunda al final. Y después como historia en sí también me parece que si bien es un libro que son relatos ilustrados, el hilo conductor está muy bueno, cómo se van dando los acontecimientos, todo esto sin querer, se van desarrollando una historia y está muy bien planteado en ese sentido. No es porque lo van a ver yo, obviamente. Para que arrojarte flores, vos te las arrojo yo. No sé si no te sentís tan mal. Pero debo decir que sí, es todo un viaje, es una historia muy arquetípica. Ya lo estás diciendo que no estaba planeado, digamos que se fue dando, pero lograste una historia muy bien hilada, muy arquetípica y dejar muchas semillas de un mundo que la verdad que yo quedé con ganas de conocer. Te soy sincero, has dejado ahí, has sabido dejar las semillas y dejarlas que siembren en la imaginación de cada uno con preguntas de qué más hay de este mundo. La verdad que lograste una cosmología muy bien hilada para algo que vos decís que no estaba planteado. Yo creo que capaz la tenías muy incorporada. Puede ser. ¿Y vos hablas mucho de que por ahí te perdés un poquito en los detalles, te cuesta cerrar? ¿Qué te ayuda a cerrar? Que me ayuda a cerrar y ponerme límites, y a veces me ponen límites desde afuera. Pero básicamente lo que por ahí suelo hacer, que también es una práctica que hago a la hora de hacer estos proyectos, es tratar de poner una fecha límite. Si bien cada uno maneja sus tiempos, yo en base a lo que suelo hacer, de las posibilidades que me dan, entonces pongo fechas límites, o si no, trato de, antes de plantear toda la historia, es tratar de ya buscar cuál va a ser el estilo que se va a hacer. No sé, o un dibujo más simple, o ya decir, bueno, los personajes van a tener un trazo más grueso. Para mí, eso, por ejemplo, técnicamente hacer dibujos con un trazo más grueso me impide meterme por ahí en el detallecito de la línea, en el rinconcito ahí metido y estar un montón de horas. Entonces son pequeñas pautas que yo me voy planteando para poder desarrollarlo de esa manera. Incluso, por ejemplo, estuve en un proyecto de hacer algunas páginas y en ese caso también yo me dedicaba solamente al dibujo y al entintado, y también estaba la parte de coloreado. El trabajo final era una historia que incluía color. Entonces yo siempre me ponía límites de, bueno, no cargar tanto la página con líneas, porque después llegaba la hora del coloreado y eso podía perjudicar. Entonces son pequeñas pautas que ya antes, que fui aprendiendo con el tiempo, ya antes de empezar
el proyecto, ponerme esas pautas para poder hacer un poco más ágil el trabajo de dibujo. Porque en definitiva, o sea, los dibujantes, incluso los que hacemos, principalmente los que hacen cómic, lo que tienen es, el cómic es un medio. Entonces, lo que siempre está ahí, y que por eso decía, resaltaba hoy el trabajo del guionista, en realidad la ilustración es un medio para contar la historia. En donde está, en realidad, en donde está el corazón y lo interesante de los cómics es en la historia, y después acompaña lo que es el dibujo para poder lograr este medio, pero siempre se puede manejar por ese lado. Vimos el presente, hablamos ahora recién del pasado, ¿qué hay en el futuro? ¿Qué otros proyectos tenés ahí? ¿Cómo lo supo? ¿Qué estás planificando? ¿Qué tenés ahí que todavía le falte cerrar? Bueno, seguimos en contacto con Renata. Si ven la muestra van a encontrar ahí unas páginas que se llama Tierra Hostil. Es una nueva historia corta que estamos haciendo con ella, simplemente la estamos planteando como un proyecto en conjunto, no está dentro de una antología ni nada, pero la idea tal vez que salga en algún fanzine, poder ver si podemos introducirla en alguna otra antología, pero en principio estamos haciendo eso, que es una historia en un futuro distópico, un poquito como principal protagonista tiene unos robots humanoides. Trata un poquito de una persecución, lo van a poder ver, ahí está en la página portada y la primera página. Está muy interesante, seguimos trabajando con ella en eso, y aparte de eso, de aquí en algún momento del futuro, mi idea, ya estoy empezando a trabajar en lo que quiero a futuro ser mi primer historia integral, mi primer cómic integral. Con una historia que ya vengo hace mucho dándole ideas, propuestas de páginas. Ahora estoy centrado en el guión, en preparar lo que es la historia, preparar las páginas, y esa es mi gran proyecto a futuro, sacar un cómic integral. Ya veré en el futuro si será en físico, si será virtual, cómo se va a dar, pero tengo muchas ganas de sacar una historia propia y que sea la famosa historia, el famoso tomo integral que hacen los autores. Medieval. ¿Y ya te pusiste fecha para...? Medieval, fecha no hay. No es medieval, es fantasía. Es un mundo fantástico, y hay como también... tiene un poquito de fantasía, es un mundo fantástico, pero también toda la historia ronda alrededor de la relación que hay entre dos personajes ahí. Hay mucho, está muy metido dentro de la historia lo que es lo que son los conflictos y también las relaciones familiares. En cierto sentido hay mucho de eso. De cómo se desarrolla una relación con alguien, y cuáles son los conflictos que tienen cada uno y cómo influye en eso. Que en definitiva, como dije, todo el contexto es un poquito una excusa para contar eso principal, que es lo que quiero destacar en ese sector. Te cierro con dos preguntas. Uno, para venderte presión. ¿Qué otros proyectos tenés que la gente pueda conocer? Y la otra, ¿cómo te puede apoyar la gente? ¿Cómo me puedo apoyar la gente? Proyecto a conocer. La verdad es ahora últimamente solamente estoy poniendo justamente todo el foco, estoy poniéndolo en Tierra Hostil. Así que estarán atentos a mis redes sociales. O también, bueno, en mi página de YouTube, que dicho sea de paso, la presentación va a estar colgada en mi página de YouTube, que es Elipsis Furiosa, y después en Scar-webcomic, que es en mi Instagram. Ahí voy dando noticias de
sí que voy a estar en algún evento, cuál va a salir, cuándo va a salir algún proyectito. También se pueden ver lo que son los procesos o el avance que tengo en todos estos proyectos que estoy haciendo, también como para ir mostrando un poquito cómo se desarrolla todo esto. ¿Dónde puede conseguir la gente esta antología y estas obras tuyas? Match lo pueden conseguir o poniéndose en contacto conmigo, o bueno, estén atentos a las redes sociales porque puede que esté en una comiquería de la zona de Resistencia. Estamos un poquito en tratativa de eso, pero posiblemente esté en una comiquería conocida. Y después, el resto de historias también simplemente me avisan a mí. Esto es muy autogestivo, esto es muy mi sueño de emprendedor. Me contactan directamente a mí y yo les puedo ofrecer un ejemplar. Recordá por dónde te contactan. Scar-webcomic, ese es mi Instagram donde llevo todo lo que es lo artístico y todo lo que son dibujitos, cómics y mis proyectos. Creo que damos paso a preguntas, a ver si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Eso. Vos no sos un dibujante, un ilustrador nuevo, ya tenés varios años de carrera en esto, incluso en el mundo del cómic. Salvador significa ciertamente un agente disruptivo dentro del ámbito de la historieta argentina. Y vos decidiste ya a cierta edad iniciar un proceso de aprendizaje con él. Sí. ¿Qué significó ese hito en tu carrera como dibujante? Para mí fue un antes y un después. Como dije, yo en ningún momento estuve haciendo ningún tipo de cursos y eso acarreó a que yo tenga cierta inseguridad en realidad. Lo que me ayudó el curso de Salvador Sanz fue a confirmar que todas las cosas que yo hice como amateur, como autodidacta, era un buen camino. Él terminó de confirmar que los caminos que yo hice, el aprendizaje que tuve, fueron buenos y obviamente trajo mucha más sabiduría y muchos más recursos a la hora de plantear todas estas cosas. Y también nos ayudó a todos a tener un poco de conciencia de lo que somos nosotros capaces de hacer y también a trabajar con humildad. O sea, él siempre habla de sus trabajos y lo habla muy humildemente, como si fuese uno más del montón, y eso es muy bueno. Por ahí todos los que estamos haciendo esto a veces tenemos como la presión de resaltar más o de que no hayan errores, y eso es lo que a mí me trajo Salvador. Y también me dio un hincapié a decir, está bueno hacer un camino autodidacta, pero también está bueno capacitarse y hacer talleres, cursos. Me dio el impulso para saber que podía capacitarme en ese lado. Cuando yo termino el curso y cuando empiezo a implementar esas cosas que aprendí, me di cuenta mucho de la mejoría que tuve. Y así eso también fue el impulso para otros cursos que estuve haciendo a lo largo de este año, que también me dio las herramientas para darme cuenta que hay una parte de capacitación, y más allá de eso, el acompañamiento y la devolución y la riqueza que conseguí en el grupo de trabajo, o sea, en tus otros compañeros. Y cuando veo esos resultados, también a mí me ayudó a impulsar a otras personas que está bueno ser autodidacta, que no hay que perder esa parte, pero también está bueno tener a alguien que te dé una guía y poder mostrar cómo poder mejorar. Y por ahí te da algunos pequeños atajos. Y él siempre con su humildad que tiene y siempre, principalmente eso también, me mostró cuál es el tipo de persona que me gusta que me enseñe. Alguien que te acompañe, alguien que te deja la libertad creativa, eso me gusta muchísimo.
y nada, él, desde antes para mí es un grosso, creo que para mí es Inoue en ese sentido y Salvador Sanz en lo que respecta a nivel nacional. A mí me encanta muchísimo, tanto sus historias y esa posibilidad que se dio fue genial. Habías mencionado que en más de una ocasión tenías que ponerte límites o te tenían que ayudar a poner límites de fecha de entrega para poder lograr un resultado. Sí. ¿Cómo vos en lo personal en qué te basabas y te apoyabas a vos mismo para sacar esa motivación para lograr el objetivo que te estabas fijando? Porque es algo muy común en muchos emprendedores, tanto dibujantes, maquetistas, escritores, de todo tipo. Hoy por hoy encontrar una motivación sobre todo en cómo está todo tan acelerado, tan vertiginoso con las redes, encontrar un enfoque constante para decir, tengo que para esta fecha tener este resultado. ¿Qué te motivaba y te apoyaba en eso? Y bueno, por ahí una práctica que yo dejé hacer un poco porque también trajo algunos efectos un poco negativos, fue presentarme en algunos concursos o convocatorias. Entonces vos tenés la fecha que está ahí, que es una fecha oficial, y decís, bueno, yo tengo que llegar a eso. Pero por ahí muchas veces lo que es el tema de demasiada información a veces termina perdiéndote, por ahí te enterás muy sobre la fecha, vienen todos esos trajines, esos contratiempos, y por ahí puede ser contraproducente. Depende de la etapa en donde uno esté. Ahora yo logré tener cierto parámetro de qué soy capaz de hacer. O sea, siempre lo que planteo a la hora de poner alguna fecha es, bueno, ¿cuánto tiempo me lleva a hacer una historia? ¿Qué soy capaz de hacer? ¿Cuáles son mis obligaciones también? Las obligaciones de adulto y de latinoamericano, de adulto latinoamericano. Entonces, dentro de eso voy desarrollando las historias. Y después lo que suelo recurrir muchas veces es a las historias encajonadas, a algunas ideas, algunos bocetos o planteos de historia que quedaron en nada y hay algunos bocetos. Entonces, a la hora de hacer algo, en vez de pensar desde cero, pienso primero, bueno, ¿cuáles son las historias que tengo acá? Si es que esto me sirve, si estos diseños me sirven, los traigo. Y ahí empiezo todo este proceso que viene mencionando, que bueno, en Temposidad lo hice y después también lo estuve implementando en otras historias. Pero siempre uno, principalmente, poner en la mesa qué es lo que es capaz uno de hacer. Yo ahora con mi experiencia, más o menos tengo una idea de cuánto me puede llevar a hacer una página en lo que es unos días. Entonces digo, bueno, puedo llegar a hacer, no sé, de acá a un mes puedo llegar a hacer un capítulo de 10 páginas, por ejemplo, como para tirar algo. Entonces uno ya sabe. Y después, bueno, el tema es cada uno cuál es su método. O sea, no hay un método porque cada uno tiene sus métodos y sus tiempos, pero siempre pensar en uno mismo cómo puede lograrlo y de qué es capaz de hacerlo. Bueno, mencionaste a Inoue y a Salvador Sanz. ¿Hay algún otro autor que vos sientas que es tipo, este es mi principal referente a la hora de ilustrar o de pensar tus historias? Ahora que se me venga a la mente, no, últimamente los tengo a ellos principalmente, pero justamente esto deriva de que empecé a no cerrarme solamente en algunos autores. Yo hace varios años ya empecé a abrirme, también era de como esos dogmáticos o ortodoxos de que o era el manga, el anime, ese estilo nada más, o era solamente el cómics y el resto no servía, no era bueno. Entonces
empecé a inculcarme de ese lado porque empecé a dar mayor foco a lo que son las historias. Hay uno que ahora me acuerdo que también es nacional, que es Franco Viglino, que tiene una estética un poquito de manga, pero también hace muy buenas historias. Y me hiciste acordar, Varela, Lucas Varela es un historietista genial, con un estilo muy particular, y es muy bueno las publicaciones. Sus publicaciones ahora últimamente están saliendo en Hotel de las Ideas, esa editorial nacional. Me encanta lo que hace, por el estilo que tiene, por las historias que plantea, es muy bueno. Tiene algo que me atrapa muchísimo. Y en estos últimos años es como que apareció él y fue consumir todo lo que tenía él, y también fue un referente. Más allá de incluso, me gusta mucho su estilo y no es algo a lo que aspiro yo, porque es más caricaturesco lo que hace él, pero cómo lo cuenta y las formas, el leerlo es muy lindo. Y a nivel guión también me gusta mucho. Él participó con otros guionistas y estuvieron buenos sus publicaciones, pero me gusta mucho más cuando las historias son de él. Está muy lindo eso. Una última pregunta por mi lado. Todos conocemos las leyendas, historia de que Tolkien empezó escribiendo sus libros, primero inventando un lenguaje de fantasía, y en base a eso se construyó toda una obra literaria. Vos con el Doctor Inc, que hiciste el Fantasy Inc, y dijeron que fuiste dejando de manera inconsciente quizás semillitas para una futura más grande. Sí. ¿Considerás que podría ser a futuro algo que te pueda llevar a algo más, a más historias, a ampliar mucho más el mundo que creaste ahí? La verdad no, la verdad es que me gusta, incluso me lo plantearon ni bien terminó, al poco tiempo que hice la última publicación y bueno, la última página donde cierra toda la historia. Uh-huh. Me tiraron como que cómo sigue, y la verdad es que no, la verdad es que eso ya queda a criterio del lector. Me gusta también que las historias tengan un final, y también, como decía, yo ahora de momento no es la actividad principal que hago, entonces poner un final también es como, bueno, cerrar un ciclo, parar en ese sentido, porque también demanda mucha energía, es parar eso y bueno, plantear qué es lo que viene, ver con qué se renueva. No, lo veo muy difícil, porque eso ya conlleva un mayor desarrollo, otro trabajo extra que de momento no me siento con la capacidad para hacer, y tampoco me llama. Me gusta que las historias sean autoconclusivas. Ahora, como dije, la que estoy por hacer, que ya tiene nombre, es una historia que va a ser la más extensa, y ahí es como que hay mucho desarrollo de eso. Hay mucho lore, mucho lo que es el mundo en donde se desarrolla, sus leyes, sus reglas, y también hay un mayor desarrollo en ese sentido, pero me gusta que sean cerraditas. Y también eso también es una herramienta que le sirve a uno para poder darse a conocer, porque uno al no ser conocido masivamente, está bueno tener estas presentaciones en donde ven un principio y un final. Sí, una más. Respecto al trabajo de Match, sí, fuera del tiempo que ya hablamos, uh-huh, en la parte gráfica, ¿encontraste algún tipo de desafío, dificultad, o aplicaste alguna técnica nueva o algo que te haya hecho el camino más difícil hasta llegar a la presentación? Difícil no, pero fue un desarrollo más personal, fue un poquito una búsqueda personal. Porque yo tenía muy arraigado lo que es la síntesis y el estilo de dibujo de lo que son los mangas, los cómics. Por ahí tengo más afinidad con eso, o entiendo un poquito más los recursos. Lo que tiene
Temposita es que está un poquito más despegado de eso, y yo quería también desarrollarme de ese lado, hacer un estilo que no se pegue tanto al oriental, sino que tenga un poquito más de lo que es el cómic occidental. Y bueno, después en lo que son los detalles de la fisionomía de los personajes, también lo que por ese lado. Y después el otro desafío también fue el color. Lo que traté de buscar, bueno, vamos a aprovechar que está acá, lo que traté de buscar en las páginas, el título lo dice, es como una cita que se da en el tiempo, y en tan pocas páginas había que contar y poner en contexto muy rápido. Entonces lo que busqué es tratar de utilizar colores fríos, como el violeta, el cian o el celeste, para todo lo que signifique la actualidad. Y todos los colores terrosos, el bordó y el amarillo, todos los colores cálidos, iban a simbolizar lo que es el pasado. Entonces con ese planteamiento ya estaba dividido bien qué es lo que estaba pasando. Y necesitaba resolverlo de esa manera, porque al tener tantas páginas había que dar también una idea de una secuencia y una historia que pasa en el tiempo, y con eso fue el planteamiento en esta página. Y en la siguiente fue romper un poquito con la estructura que se suele ver, que como se ve en esta página, están divididas, cada uno de los paneles tiene su lugarcito, están bien ordenadas. La segunda página es un poquito más suelta, un poquito más caótica, y quería darle la idea de un recorrido que no sea el tradicional, para mostrar que eran cosas que iban pasando en el tiempo, y que la hoja sea más un espacio y no un contenedor. Esas fueron como los dos desafíos y los dos conceptos que quise plantear. Y principalmente lo del color traté de sintetizarlo en eso, porque en realidad yo no soy bueno en el color, en el coloreado. Entonces busqué eso para tener una paleta bien definida y que no sea tan caótico en una historia tan corta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ese fue el desafío. ¿Y cuáles fueron las pequeñas victorias? O las grandes victorias. La gran victoria fue esto, creo. La gran victoria fue conocerla a Renata, tener a alguien como compañía. Realmente es una actividad muy solitaria, y a veces el estar solo al momento de, no digo en el estar solo de tu contexto, de tus allegados, sino muchas veces estar solo en un solo proyecto y mantenerlo en el tiempo es un poco difícil, te genera cierto tedio. Pero por ahí tener a alguien con quien compartir te genera un acompañamiento, y como dije hoy, te da un plus de energía para poder seguir desarrollando y poder llegar a como la gran meta. Y después las victorias son esto. A la hora de preparar todo esto, a la hora de preparar esta presentación también, uno también hace su recorrido, buscando el material, termina haciendo su recorrido y encuentra que hay material que tenés una publicación, que la idea de una idea que salió de la nada termina siendo un librito compilado, que tiene principio y fin, los resultados que se ven están buenos, y después también, como dije hoy, todo lo que se va aprendiendo, y el contacto con otras personas que también están en el ambiente. Eso como son las victorias del día a día. Estamos por concluir entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, y bueno, un aplauso grande para Bueno, muchas gracias. Recontra agradecido por haber dado esta oportunidad, por darle una oportunidad a Match, por darme una oportunidad a mí de hacer esta presentación. No tenía ni idea de que era una presentación, y acá estamos. Y bueno, también creo que se repartieron numeritos, ahora se va a hacer un sorteito. Y también tenemos a Mary, que tiene que hacer
su pequeño set acústico, yo le quiero escuchar. y nada, después ya saben, las redes y a seguir. Repetí de vuelta las redes. Las redes, Scar-webcomic y Elipsis Furiosa. Y Scar-channel en Twitch, donde a veces también ahí hago vivos mostrando el dibujo de las páginas. Tanto en YouTube como en Twitch suelo hacer vivos en donde se ven páginas. Incluso quedan grabadas ahí, se puede ver el proceso. Lo que es, por ejemplo, Tierra Hostil, tengo la primera y la segunda página, está prácticamente de principio a fin, está subida en vivo de todo el proceso que fue. Pero bueno, creo que eso sería todo.